Hola, buenas noches. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy bien, chicos. ¿Y ustedes cómo van? Muy bien, gracias a Dios. Esperamos un momentico que llegue más gentecita, ¿sí o no? Sí, señor, así es. Vamos a esperar a que llegue más gente. Ya acá se está uniendo el profe Juan Gonzalo, que nos va también a acompañar en la primera parte de la sesión del día de hoy. Y ahorita más tarde también se une otro docente, compañero del área de mercadeo, que también nos va a acompañar. Hola, buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Hola María, buenas noches. Muy buenas noches a todos nuestros semilleristas que se encuentran conectados en este momento. Y tú me dirás cuándo quieres que comencemos. ¿Te parece, Juan, si esperamos 2 minuticos más como para que se terminen de unir los que faltan? Sí, por supuesto. Dale, tranquila. Voy a quedar aquí a la espera. Listo. Me gustaría aprovechar este minutico antes de que comience el profe Juan Gonzalo para llamar a asistencia, porque hoy no contamos con la presencia de nuestra monitora Diana, entonces sí quisiera como pues correr la lista de asistencia de todos los integrantes. Gabriela Vélez Díez está por ahí. Hola, profe, buenas noches a todos. Buenas noches, Gabriela. Hugo Marino Gutiérrez. No veo a Hugo. Cristian Franco. Valentina Muñoz Prieto. Buenas noches. Emanuel Vergara Monsalve. Daniel Luján. María Alejandra Sepúlveda. Aquí estoy.
Federico Gallego. Camila Ospina García. Presente. Kelly Joana Sánchez Vélez. Mateo Martínez Rivera. Diana Aldana Jiménez no nos acompaña hoy. Julián Andrés Viera. María Fernanda Zipagauta. Juan José Gil Montoya. María Paula Choque Grajales. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Paola Torres. Juan Camilo Espina Uruburu. Daniel Steven Luján. Sandra Cubillos Franco. Juana Euse Palacio. Alejandra Henao Lindarte. Natalia Montoya Garzón. Jamie Zapata Soto. Sara Bolívar Arboleda. Natalie, no puso apellido. ¿Hay alguna Natalie por acá? Viviana Amaya. Andrés Gil. Juliana. No pusieron apellido tampoco de Juliana. Daniela Willes Aldarriaga. Diana ya estaba. Lady Rojas Valderrama. Isabel Aragón López. Joana Magnolia Pavas. Y Laura Cano Puerta. ¿Hay alguien que de pronto no llame y que esté en la sesión? Sí, profe, Hernán Zapata. Y Valentina Rendón, profe. Profe Hola. Sebastián Morales. Camila Correa. Camila Correa. ¿Alguien más? Sí, María Andrea, ¿me escuchas? Ay, Ricardo, ¿cierto? Porque lo escucho muy Sí. pasito, el profe Ricardo. Sí, Ricardo. ¿Es el profe Ricardo Franco? Correcto, sí. Perfecto, muchas gracias. Listo, podemos entonces comenzar, Juan. Bueno, muy bien. Muy buenas noches nuevamente para todos. Tal como lo estuvimos dialogando la semana pasada, tuvimos la oportunidad de ampliar un poco el espectro relacionado con la escritura de casos de enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que nos dimos a la tarea de entender qué era un caso de enseñanza y empezamos como a hacer un recorrido acerca de qué necesitábamos tener presente dentro de esos elementos y componentes para la escritura de un caso con la metodología que nos propone la Universidad de Harvard. Pero entonces en esta ocasión dedicarle unos minutos, no todo el espacio, porque tengo entendido que también María Andrea tiene como una actividad que desarrollar. Lo que pretendo en estos próximos minutos es complementar y finalizar esa parte que nos quedó pendiente la semana pasada, donde vamos a tener la oportunidad de analizar cómo escribir el caso. Recuerden muy bien que un caso de enseñanza tiene tres elementos o componentes fundamentales: el párrafo de inicio, el cuerpo del caso y el párrafo de cierre. Repito, párrafo de inicio, cuerpo del caso y párrafo de cierre. Tuvimos la oportunidad la semana pasada de comprender un poco esos elementos que hacen parte del párrafo de inicio, donde decíamos que en ese párrafo de inicio era fundamental que existieran unos personajes o un personaje, que es el que al final de cuentas, el que lee el caso se pone en el lugar del tomador de la decisión. Significa que es quien debe tomar la decisión frente al dilema, la disyuntiva, la oportunidad que la empresa está enfrentando. Pero también dijimos que era necesario hacer referencia a la empresa, a dónde está localizada esa empresa
Y por supuesto, también es muy importante en ese párrafo de inicio referenciar el problema, dilema, oportunidad que enfrenta la empresa. De ahí que vamos a tener entonces la oportunidad. Bueno, hace 8 días hicimos un ejercicio donde yo les leía el párrafo de inicio y nos dimos a la tarea de hacer un checklist, como una especie de verificación que ese párrafo sí tuviera en cuenta esos elementos. Yo voy a compartir pantalla en este momento. Y a partir de poder compartir pantalla vamos a tener la oportunidad de observar entonces esta presentación con la cual veníamos trabajando. Me voy a ubicar donde dejamos la semana pasada. Esto era lo que les estaba hablando hace un rato. Conocimos entonces la forma en la cual se debe escribir un párrafo de inicio. Estos son los elementos de los cuales les venía contando. Y digamos que realizamos una lectura breve de lo que era un párrafo de inicio de uno de los casos que yo he escrito, el caso Agrofuturo. Y luego nos tomamos el tiempo de analizar si realmente cada uno de esos elementos estaba ubicado. Para mí era importante retomarlo de la semana pasada, porque después de 8 días, a veces uno se le olvida qué fue lo que se hizo la semana anterior, o se le pudo haber escapado a alguno de ustedes qué fue lo último que dijimos. Dándole continuidad a esta metodología de cómo escribir un caso, pues voy a saltar unas diapositivas por el espacio de tiempo. Igual les voy a compartir este material para que ustedes vuelvan y lo repasen, tengan la oportunidad de recordar lo que hemos visto. También María Andrea les ha ido compartiendo y les estará compartiendo los videos de cada sesión, de tal manera que ustedes puedan, cuando deseen, en algún momento levantar la mano y decir: profe Juan, tengo una empresa que me gustaría comenzar a escribir un caso, qué bueno sería contar con tu acompañamiento. Tengo entendido que el profe Ricardo también se ha postulado para esta línea de investigación, porque hay que decir que un caso de enseñanza es una investigación que puede llegar a significar el uso de fuentes primarias, fuentes secundarias, que requiere toda una labor de investigación y de escritura como tal. Tan es así que los congresos internacionales como CLADEA, que es el congreso que reúne las facultades de administración, las escuelas de administración de las diferentes universidades de Iberoamérica, tiene un track, que quiere decir como una especie de espacio dedicado a la ponencia de casos, y este evento se hace anualmente. La asamblea de CLADEA se hace anualmente, y a través de CLADEA, que es el Consejo Latinoamericano de Facultades de Administración, tiene la oportunidad anualmente en diferentes países de darle la oportunidad a quienes escriben casos de poderlos llevar a exposiciones internacionales. De este evento he tenido la oportunidad de participar y bueno, lo digo que es algo muy interesante. Volviendo a la metodología, el cuerpo del caso, que es el segundo componente importante de la escritura, debe llevar en su primera fase como una especie de reseña histórica o de una síntesis de antecedentes. No es necesario ampliar mucho esa descripción. Podríamos estar hablando de que unas 2 páginas es suficiente. En algunos casos puede ser hasta una sola página, pero todo depende de lo que uno vaya viendo como hechos significativos a lo largo de la historia que está describiendo en la escritura del caso. Recuerden muy bien que un caso se escribe en un espacio de tiempo definido, en una línea de tiempo, pero eso no significa que no podamos recurrir a los antecedentes de la empresa. También es importante analizar algunos elementos o componentes que están relacionados con el mercado. Me preguntan algunos estudiantes o algunas personas a las que he tenido la oportunidad de capacitar como docentes y me dicen: ¿y qué tipo de información es la que se analiza en el mercado? Bueno, ya vamos a ver, pero me adelanto un poco. En el mercado, digamos que siempre estarán esos datos o información relacionada con la demanda, con el consumo, que al final de cuentas determina en gran medida
la composición, por ejemplo, de un segmento o de segmentos de mercado en los cuales la empresa compite, pero también es importante detallar ahí en el aspecto del mercado algunas características propias de ese mercado, repito, en el cual la empresa se está desarrollando su actividad y su oferta de bien o servicio. Pero ya de otro lado, en este cuerpo del caso, también hay una parte relacionada con la industria. Cuando hablamos de la industria, hablamos de cómo ha venido comportándose el sector, principalmente el sector al que pertenece la empresa. Y ese comportamiento podríamos desglosarlo en otros aspectos importantes, fundamentalmente en darnos a la tarea de analizar si esa industria tiene un comportamiento creciente o decreciente, si esa industria es digamos, una estructura en la cual se desempeñan varias empresas competidoras. Hay un espacio dedicado a los competidores. En el cuerpo del caso es necesario referirse a los competidores y sobre todo no precisar muy en detalle qué tipo de competidores son. En alguna ocasión tuve la oportunidad de escribir un caso de la empresa Alimentos Oro Verde. Salió al mercado, se escribió con el nombre de Planting Home y ahí la empresa quería darse la tarea de reposicionar la marca, era una alternativa. Ese reposicionamiento implicaba competir con otras empresas de mayor tamaño que ella. Esto daría pie en la escritura del caso para poder detenernos a analizar competidores a los cuales, si la empresa se reposicionaba, podría llegar a enfrentar. ¿Qué tipo de competidores podrían ser esos? Los más destacados, los de mayor participación en el mercado, como Frito-Lay, como Turbana, bueno, todas las marcas que de alguna manera ocupaban el top of mind, el ranking de posicionamiento de la marca, estando en las primeras 3, 4 o 5 posiciones. Normalmente retomo yo los primeros 3 o 4, los más importantes, porque ahí es donde yo les ilustro o puedo darme la tarea de mostrar con fuentes confiables esa industria, quién la domina, quién es el más fuerte competidor, qué participación tienen en el mercado de esas empresas. Y el caso de Planting Home, que es la empresa Alimentos Oro Verde en el mundo real, competía, digamos, en otro tipo de mercado en el cual se enfrentaba a otro tipo de competidores de su mismo tamaño, empresas medianas, donde uno podría notar cuando uno estudia el caso, es que cuando uno escribe un caso se tiene que poner en el lector del caso. Cuando uno se da la tarea de leer el caso, entiende perfectamente que si la decisión se inclina por la alternativa A, que es diversificar el portafolio de productos, esa información que nos plantea esa alternativa es básicamente continuar, digamos, compitiendo en esa industria con empresas de su mismo tamaño. Pero si se reposicionaba, le correspondería enfrentarse a unas empresas muy poderosas, con mayor capacidad, con mayor infraestructura, con muchos aspectos que quizás podrían llegar a significar un reto muy grande para la empresa. Permítame en un instante, por favor. Bueno, me disculpan ahí la interrupción, pero fue necesario abrir la puerta de mi apartamento que estoy solo. Yo a lo que estaba comentándoles hace un rato, entonces, cuando hablamos de la industria, esa industria, vale la pena decir entonces qué tipo de competidores son. Hay casos donde no hay que hacer ese comparativo tan amplio como el que acabo de explicar, simplemente referirse a qué tipo de competidores son y en cada uno de ellos analizar unos aspectos como cuáles son las fortalezas, cuántos años lleva en el mercado, qué tipo de, digamos, de dinámicas de competencia utiliza y qué estrategias utiliza. No hay que expandirse mucho, perdón, no hay que expandirse mucho, pero sí hay que hacer claridad de qué tipo de competidores son y saber seleccionar a qué tipo de competidores vamos a incluir en el caso. No es necesario tener que incluirlos a todos y por lo menos a aquellos que son los más directos
y más fuertes competidores para la empresa que estamos escribiendo el caso de enseñanza. Y otro aspecto que es importante mencionar es el problema o dilema. Antes de hablar del problema o dilema, recuerden que cuando hablaba de la empresa, tuve, digamos, varias cosas que no mencioné, pero es porque en algunas diapositivas más adelante se van a poder ampliar un poco. Es que cuando hablamos de la empresa no solamente hablamos de sus antecedentes, sino de el portfolio de productos que ofrece la empresa. Si la empresa maneja varias líneas de productos, pues hay que especificar cuáles son, como en el caso Ramo, donde tuve la oportunidad, que fue el primer caso que yo escribí, de hacer referencia de cuántas líneas de productos tenía la empresa Ramo en ese momento. Y en cada línea de productos hacer saber cuál es su nombre, cuántas referencias de productos tiene. Porque el caso de Ramo, digamos que tiene un problema principal y es que la empresa ha venido teniendo una pérdida de posicionamiento en el mercado, pero no de todo el mercado, de todo el portafolio que ofrece la empresa, sino solamente en un segmento del mercado, que era el segmento infantil, y solo con una marca, la marca Gansito. Entonces, si nosotros solamente incluimos en el caso la marca Gansito, pues estamos dejando de lado la oportunidad de que el estudiante sea capaz de entender cuál es el problema, porque si tú estás gerenciando una empresa como Ramo, tienes 5 líneas de productos y en cada línea tienes varias marcas y referencias de producto, pues tú tienes que saber en dónde está el problema que enfrenta la empresa y no puede ser que el problema tenga que ver con todas las marcas. Por eso, cuando hablamos de la empresa, tenemos que hacer referencia a qué productos ofrece. Si la empresa maneja distintas marcas, por lo menos hacer saber. En ese aspecto vale la pena precisar. Y lo otro que hay que hablar de la empresa es el modelo de negocio de la empresa. Es muy importante incluir en el cuerpo del caso una parte que hable acerca del modelo de negocio de la empresa. Ya ahí sí, para ir cerrando esta parte del cuerpo del caso y dar continuidad, quizás a ampliar un poco más lo que he venido hablando, el dilema o problema. Les decía la semana pasada que a los empresarios no les gusta que uno les diga cuál es el problema que enfrenta la empresa. Yo les decía, es mejor preguntar cuál es el dilema que en este momento ustedes pueden estar enfrentando o cuál es esa situación que aún no ha sido resuelta que podría significar una gran oportunidad para la empresa. O cuéntenos si en este momento existe algún reto o algún desafío que la empresa esté a portas de asumir o esté asumiendo, pero que aún no ha tomado ninguna decisión definitiva. Es ahí donde uno es capaz de poder rescatar la información precisa acerca de cuál es el dilema sobre el cual gira la historia del caso. Y tener claro que ese problema o dilema tiene que tener una conexión con un contenido teórico. ¿Esto qué significa? Ahí es donde nos damos cuenta si la escritura del caso está relacionada con un caso de mercadeo, un caso financiero, un caso de gestión humana, un caso administrativo. Y si es de mercadeo, es un caso de análisis de toma de decisiones de precio, o es un análisis de toma de decisiones de distribución, o es un análisis de toma de decisiones de percepción de marca en algún aspecto, en algún segmento del mercado, como lo contaba yo hace un rato con el caso Ramo, en fin. Que sea lo más claro y preciso posible, el poder comprender muy bien el problema, y cuando hablamos del problema tenemos que abordar las alternativas de decisión. A la hora de escribir un caso no hay que ser, no nos deberíamos expandir en creer que el caso tiene múltiples y variadas alternativas de decisión. En lo posible uno debería, hay diferentes tipos de casos, un caso podría ser de alternativas de decisión donde normalmente yo suelo utilizar en la escritura de casos 2 alternativas. Por ejemplo, en el caso Agrofuturo, vender o no vender. En el caso Painting Home, reposicionar o diversificar. ¿Sí? En el caso Aceros Industriales, debería la empresa modificar su línea de productos para recuperar la situación financiera de la empresa. Lo que habría que analizar, por ejemplo, en el caso Viva Air o Viva Colombia, debería la empresa mejorar y fortalecer su programa de fidelización y de servicio al cliente, o debería llegar a un mercado internacional. Implica si la alternativa es la A, por ejemplo,
la empresa seguiría compitiendo en un mercado doméstico en Colombia. Si la alternativa fuera la B, a pesar de las dificultades que tuvo Viva Colombia en su origen, en sus primeros años con la prestación del servicio, la empresa tenía en mente abrir mercado a nivel internacional y llegar principalmente al destino de Brasil. Y el caso muestra cómo la empresa podría llegar a aprovechar esa oportunidad, qué implicaciones tendría llegar a Brasil y qué implicaciones tendría quedarse en Colombia, pero fortaleciendo digamos, su programa de estrategias relacionales y servicio al cliente con sus diferentes viajeros. Entonces, ahí es donde hay que tener la capacidad a la hora de escribir el caso de entender hacia dónde llevo yo al estudiante para que analice las alternativas. Y lo ideal es que no sean más de 2 alternativas. Sigamos avanzando entonces. Aquí es donde yo digo, refuerzo lo que ya había dicho antes, qué información es la que hay que conseguir de la empresa. Entonces mire cómo se va desglosando cada componente del cuerpo del caso muy en detalle. Los antecedentes, el modelo de negocio, los productos que ofrece, las cifras o resultados obtenidos, y el reto, la oportunidad o el dilema que está enfrentando la compañía, que es parte de la información de la empresa. ¿Y cuál es la información de la industria? Ya lo había dicho, pero ya lo preciso de un poco más específico. Los competidores, el comportamiento de la industria en los últimos años y también en perspectiva. Hace menos de un año escribí el caso de Cotividrios, de la empresa Cotividrios, Grupo Cotividrios, en donde la empresa tenía un dilema. ¿El dilema cuál era? Si continuar, digamos, compitiendo en el segmento del mercado de vivienda de interés social, o por el contrario, debería orientar toda su capacidad y su infraestructura de operación y logística para competir en un mercado de vivienda de alto ingreso. ¿Qué significa vivienda de alto ingreso? Pues en este caso es una vivienda no bis, en Colombia le llaman vivienda bis, vivienda de interés social, a un tipo de vivienda para un segmento muy sensible al precio, de escasos los recursos, en fin, incluso es subsidiada la vivienda por el gobierno nacional, pero en el otro bando del segmento del mercado están los tipos de vivienda para un segmento de clase alta, de viviendas que superan los 300, 400, 500, 1.000 millones de pesos, dependiendo del lugar. Entonces la empresa necesitaba saber qué hacer, para dónde debería orientar toda su capacidad y su planeación estratégica, si concentrarse en un segmento o en otro. Y muchas personas piensan que la respuesta sería, ¿y por qué no en ambos? Porque es que las empresas tienen una capacidad instalada y esa capacidad debería estar coordinada en términos de la información que nosotros le podamos ofrecer al estudiante. Cuando escribí ese caso, pues, tuvimos que detenernos a analizar fuentes secundarias del gremio de Camacol. Entonces, el gremio de Camacol hace estudios anuales y mostraba tendencias, resultados de cómo ha venido creciendo esa industria, ese sector, y cómo se está comportando la vivienda de interés social en Colombia y en Antioquia particularmente, donde más digamos, la empresa se desenvuelve y compite, pero también mostraba cifras y tendencias de cómo la empresa podría llegar a tener la oportunidad de competir en ese mercado. Voy a detenerme por un instante, nomás a mostrarles en una imagen, permítanme un segundo, de lo cual les estoy hablando. Miren, esto es a lo que yo me refiero. Permítame, yo me ubico acá. Este es el caso Cotividrios, el caso del grupo Cotividrios. Aquí está el párrafo de inicio, mire, es puntual, contundente, ¿cierto? Y siempre manteniendo ese estilo parecido al que yo les comenté la semana pasada. Algo así como en la mañana del 8 de septiembre del 2020 se encontraba reunida la junta directiva y el gerente de la empresa Grupo Cotividrios, organización dedicada a la transformación, comercialización y distribución de vidrio, acero y aluminio para diversos proyectos de construcción y decoración, localizada en el municipio de Copacabana, Antioquia. En su informe, el gerente les hacía saber que tenía 2 opciones. Una de ellas era el segmento de la construcción de vivienda de interés social y la otra
el segmento de la construcción de vivienda de lujo y de alto precio. Ante esta disyuntiva, los socios de la compañía, debido a la difícil situación presentada a nivel mundial por causa de la pandemia de COVID-19, deberían decidir de manera urgente cuál sería el segmento de mercado que más le convendría a la empresa para poder obtener un desempeño comercial y un mayor crecimiento en el mercado de la construcción. Entonces, ahí, mire que esto es un párrafo de inicio, puntual, que reúne esos elementos que yo les contaba hace un rato. Luego, antecedentes de la empresa. Entonces, miremos qué cantidad de información hay alrededor de la empresa. Mire cómo esa información se va desarrollando en forma cronológica. Entonces, por acá, 2013, luego el 2017, por aquí 2014, 2017, tratando en lo posible de que no dé saltos en el tiempo que lleven a que el lector se pierda a la hora de leer. Luego empieza a mencionar cifras de ventas de la compañía, que es muy importante. ¿Qué efectos ha tenido o que tuvo la empresa durante la pandemia? Y luego nos metemos ya en el sector de la construcción en Colombia. Entonces esto ya tiene que ver con la industria, ¿sí? Y luego el sector de la construcción en Antioquia. Mire cómo esto proviene de fuentes secundarias. No todas nos las dieron en la entrevista. Y seguimos y ya empezamos a mostrar unas gráficas que nos dimos a la tarea de rastrear a través de, repito, a través de internet, a través de estos estudios que dan a conocer los gremios, de cuál pertenece la empresa. Aquí muestran, por ejemplo, datos de vivienda, ventas de vivienda nueva en Antioquia por municipios a marzo del 2020. ¿Sí? Aquí muestran ventas de vivienda nueva en Antioquia bis y no bis a marzo del 2020. Aquí muestra otra que es número de proyectos de vivienda nueva en Antioquia. Entonces, mire que esto es información de gran interés para el lector, porque ya tiene la oportunidad de analizar cómo se viene comportando desde el 2010 al 2020 la vivienda, ¿sí? Y ahí podemos llegar al punto en el cual se habla del modelo de negocio, de los competidores, ¿sí? Entonces, que ahí vamos analizando quiénes son los competidores. Aquí mostramos uno, aquí mostramos otro, está el otro. Mire que no es información muy amplia, es puntual. Luego el dilema que enfrenta la empresa Cotividus. Mire que aquí ya le presentamos una alternativa A y bajamos y una alternativa B con información puntual y precisa. Y con base en ello el estudiante al final se da cuenta, según el párrafo de cierre, que es realmente lo que le estamos pidiendo que analice. Esto vendría siendo el párrafo de cierre, donde dice, así pues, ¿debería la Junta Directiva elegir la alternativa de concentrarse en el segmento de mercado de vivienda bis? ¿Qué implicaciones le traería a la empresa de cara al futuro? O más bien, ¿debería la empresa elegir la alternativa de concentrarse en el segmento de mercado de vivienda de lujo en Antioquia? Evalúe todas las implicaciones. Entonces, los casos normalmente no deberían tener más de 15 páginas. Me salgo de acá y vamos nuevamente a la presentación de PowerPoint. ¿Por qué les mostré este último caso? Porque estábamos hablando de la industria y decirles que en eso, la industria, la información de la industria, pues hay que tener en cuenta datos que tengan que ver en retrospectiva, pero en algunos casos también en prospectiva. Porque es muy importante saber esto, porque, mire, otro de los casos que tuve la oportunidad de escribir hace unos meses atrás, el último fue el de Vitamar. Y ahí yo menciono, por ejemplo, en los próximos años, cuál va a ser el crecimiento del sector de pescados y mariscos. Pero más aún, entro en detalle, con cifras y datos puntuales, cuál va a ser el comportamiento de la demanda o el consumo para la proteína de res, para la proteína de cerdo y para la proteína de pollo. Y eso definitivamente le abre un margen de posibilidades de análisis al estudiante, porque dice, hombre, si yo fuera el tomador de esta decisión, no me debería basar solamente en datos históricos, que son fundamentales, pero también podría analizar datos de próximos años. Y en esas proyecciones que van a conocer estudios del gremio, que de alguna manera al cual pertenece Vitamar de pescados y mariscos, pero también al que aspira a pertenecer comercializando otro tipo de proteínas, esos estudios se dan a conocer y tienen la oportunidad de saber, de proyectar qué va a pasar de aquí al 2030, por ejemplo. Y si en este caso la empresa lo que necesita es analizar el futuro, pues déjenme decirles que esa información es muy importante. Con relación al mercado,
reforzamos ahí. Yo tuve un maestro que me enseñó mucho a escribir casos, David Pastoriza, un español que vive en Canadá, trabaja con la Universidad de Montreal, y decía: Juan, no me hables de industria, no me hables de mercado, háblame solamente de industria, no me hables de mercado, háblame de industria. Y entonces, pues, esos son de alguna manera posiciones. Yo en otros espacios de formación en los cuales he estado, ahí la posición en la cual uno debería abordar el mercado desde esta información que les estoy compartiendo, como por ejemplo, cuál es el comportamiento de la demanda, las preferencias de los consumidores, las características del segmento del mercado, las nuevas tendencias. Pero eso se diferencia un poco con respecto a la industria. Entonces, ¿qué era lo que me decía a mí el maestro David Pastoriza? Me decía: unifica las dos, unifica la información de la industria y del mercado, y con todo eso hace parte de uno solo. Bueno, lo importante es que la información se suministre en el caso, más allá de si le llamamos industria y por separado le llamamos mercado, pues hay que reunir información de ambos componentes. Para finalizar, en la escritura del caso hay un párrafo de cierre. Ese párrafo es en el cual se enfatiza el nivel de urgencia e importancia del problema o situación a resolver que presenta el caso. Por eso decimos que en el párrafo de cierre se retoma al menos un componente o elemento del párrafo inicio, donde estábamos haciendo énfasis en el problema principal que enfrentaba la empresa. El párrafo de cierre va ligado a los planteamientos del párrafo de inicio, como lo acabo de mencionar, y se anuncia un evento próximo en el cual se requiere la decisión. O sea, así que el estudiante lo llevamos a que entienda que es una decisión que no hay que postergar, sino que hay que asumir rápidamente. Y para terminar, decimos que se debe plantear claramente las alternativas a través de las diferentes interrogantes, como les acabo de leer en uno de los casos recientes que tuve la oportunidad de escribir. ¿Cómo se redacta un caso? Hay diferentes formas de redactar, como en diálogo, narrativo y cronológico. Si me preguntan cuál es el más interesante con el que yo he trabajado, pues normalmente me identifico más por el narrativo, porque en el diálogo son como... Entonces, si hay 2 o 3 personajes, entonces hay que referirse a cada personaje diciendo lo que cada uno de ellos está planteando. Son estilos. Cronológico es, yo solamente utilizo la escritura cronológica para los antecedentes, pero no para todo el caso. No se vuelve amigable. En cambio, narrativo sí es muy interesante una lectura narrativa y por eso lo prefiero. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta a la hora de escribir un caso? Siempre debes escribirlo en tiempo pasado. Siempre, no en tiempo futuro, ni que exclusivamente lo futuro son los datos que logramos obtener de fuentes secundarias públicas, de gremios, de fuentes muy confiables, donde las proyecciones tienen que ir citadas. O sea, ¿quién dice que el consumo de proteína de res va a crecer un 10% en los próximos 10 años? Lo dice Fedegan, pues hay que citar la fuente. Pero la única manera de hablar de futuro es con relación a la industria o al mercado en el cual suministramos datos relacionados con esos aspectos que acabo de mencionar. Pero todo lo demás es en pasado. Asegúrese de haber atribuido las opiniones a las personas que las otorgan. Es decir, el que escribe no puede ser parte de la decisión o no puede sesgar la opinión del lector. No debe participar con juicios de valor. O sea, el escritor no puede decir: es sumamente importante considerar la alternativa de diversificar el... No. Usted no puede utilizar adjetivos. Esos adjetivos solamente se utilizan entre comillas si estamos haciendo, digamos, referencia a algo que dice uno de los personajes, pero no como si lo estuviera diciendo el autor o los autores de quienes escribieron el caso. Siempre mantener una cronología en la línea del tiempo de forma ordenada, porque, como lo mencionaba ahora, si no lo mantenemos cronológicamente, el estudiante se puede perder. No es bueno ponerle a que en una parte del caso vaya haciendo énfasis en lo que ocurrió en el 2005 y luego lo devolvemos a 1989 o al 2001 y luego lo saltamos al 2020. No, eso no tiene sentido. Hay que tratar de llevarlo en forma ordenada. Para conocer
a cada protagonista mediante una breve descripción. Hay casos donde yo siempre he sido, digamos, consciente de la necesidad de que hayan personajes en la escritura del caso. Sin embargo, a veces, cuando nos damos a la tarea de tocarle la puerta a una empresa y la empresa nos dice, sí, te autorizamos, pero no queremos que ninguno de los nombres reales aparezcan en el caso, hay que utilizar nombres ficticios y ya, eso no tiene ningún problema. Pero eso sí, hay que de alguna manera hacerle entender al estudiante quién es cada personaje, porque probablemente él, entendiendo un poco el rol de cada personaje, podría llegar a significar algo que para muchos puede pasar desapercibido, pero que en algún momento puede ser relevante en la decisión. De ahí, en el caso Planting Home, yo describo quiénes son los dos fundadores y quiénes son los dos socios inversores. De manera como puntualmente, como en 5 renglones describo a cada uno. Me tomé 4 o 5 renglones para tratar de descifrar quién es cada personaje, con nombre propio. Y al final me ha pasado que en varios cursos de posgrado donde he utilizado ese caso, les he dicho, siempre hay una decisión dividida. Eso me hace muy feliz porque me da la posibilidad de entender que el caso está bien escrito. Me decía el maestro David Pastoriza, si tú escribes un caso que no genera controversia, donde todo el mundo está de acuerdo con una sola decisión unificada, yo te podría decir que ese caso no es un buen caso. Y es que la metodología nos pide, a la hora de escribir un caso, que tratemos de llevar a que el estudiante no la tenga tan fácil, no sea tan sencillo. Muchos estudiantes me dicen, profe, esta decisión está muy difícil, y yo le digo, pues con toda razón, porque es que si fuera fácil no lo estaremos utilizando. Es que realmente lo que necesitamos es que el estudiante sea capaz de analizar información y datos y sea capaz de desarrollar un pensamiento crítico con el cual es capaz o va a ser capaz de tomar una decisión con argumentos claros y objetivos. Entonces, cuando les he dicho, venga, ¿y usted por qué se inclinó por la decisión de reposicionar la marca? Era la alternativa con la cual se identificaban los socios inversores, que eran 2, que habían invertido en la empresa después de unos años de que la empresa ya existía. Por otro lado, estaban los 2 socios fundadores que se inclinaban por la diversificación de la marca, donde no estaban de acuerdo en ir a competir con marcas tan grandes y poderosas. Y me decían, porque detrás de la decisión de reposicionamiento hay unos socios con capacidad y experiencia para soportar cualquier evento que pueda suceder de cara al futuro. Es decir, tienen con qué responder. Y no son cualquier personaje pintado en la pared. Es decir, uno de ellos se dedicaba a comprar empresas, ahí lo decía en el perfil y en el rol, se dedicaba a comprar empresas con posibilidades de crecimiento y éxito a futuro. Y tenía unos, digamos, rasgos que al final algunos alumnos me dicen, no, es que yo me veía en ese personaje, y ese personaje tiene con qué sacar adelante la empresa y no tiene por qué temer a la hora de competirle a unas empresas de mayor tamaño. Y es que en el mundo real han existido casos de empresas medianas que se han enfrentado a grandes empresas y han logrado demostrar su condición diferencial, su condición de modelo de negocio, y les han permitido crecer a pesar de estar compitiendo con marcas muy poderosas. Casos, digamos, en diferentes industrias han ocurrido como estas. Basta mencionar uno en Colombia, la marca Hapsu. Cuando comenzó era muy pequeña y entró a competir con marcas muy posicionadas como Mr. T, Lipton, que eran de empresas muy poderosas. ¿Y qué era Hapsu? Una marca, una empresa pequeña, fundada por unos jóvenes que recién estaban terminando su universidad, y cualquiera pensaría que era muy descabellado entrar a competir en Colombia con marcas tan poderosas como Mr. T, Fusti, Lipton, en fin. Entonces ahí es donde uno dice, venga, sí, es que hay marcas que sí se han enfrentado a otras empresas más grandes y han sabido cómo competir. Entonces, bueno, eso es una manera de poder entender el por qué describimos
un poco en los personajes. Y en términos de aspectos a tener en cuenta en el caso de la escritura, también es importante decir que todo caso debe tener un foco claramente definido. El foco es digamos, este caso es un caso de qué, en materia teórica de qué, de mercadeo, de finanzas, de qué es lo que vamos a trabajar, pero ser muy claro en eso, porque si el mismo lector se enfrenta a un caso de enseñanza y no sabe de qué, pues, qué elementos teóricos o bases teóricas necesita para poder resolver el caso, pues estaría muy perdido a la hora de poderlo trabajar. Se debe citar con normas APA la información de la industria, mercado o empresa que suministren. Siempre podríamos utilizar un pie de página para palabras que en este caso se podrían considerar como siglas. Por ejemplo, si yo escribí el caso Agrofuturo y digo Corferias, el caso se puede utilizar en Perú, en Chile, en Argentina. ¿Y quién va a saber qué es Corferias en Chile? Pues hay que decir en un pie de páginas qué es Corferias, ¿sí? Cualquier sigla, si es, por ejemplo, DANE, ¿qué es DANE? Si creemos que estamos escribiendo para solamente colombianos, pues sería no necesario recurrir a un pie de página para explicar esa palabra. Pues cada vez que vamos a utilizar una palabra desconocida, imaginémonos que quien puede leer el caso puede ser una persona que no necesariamente es de nacionalidad colombiana. Verifique que el caso tenga un cierre que denote una acción, redacte en tercera persona, muy importante. Tan importante es que el caso se escriba en pasado como en tercera persona. Muchas personas que están comenzando en la escritura de casos escriben en primera persona. Es una de las observaciones más reiterativas que suele ocurrir cuando se hace la revisión de un caso. No es nuestra empresa, si la pones entre comillas te la valgo, porque lo está diciendo un personaje de la escritura del caso. Pero si no, esa empresa no es de quien escribe el caso. La empresa, ¿sí? Entonces, hacemos de escribir en primera persona a tercera persona. Evitar el manipuleo de la información y los adornos para tratar de crear un mejor caso. Me voy a saltar esto, y ahí termina. Yo creo que por hoy es suficiente, no los quiero bombardear de mucha información. Hay otra parte en la escritura de casos, es muy importante que todos conozcan. Solamente se los voy a mostrar visualmente, en otro espacio lo desglosamos con un poco más de tiempo. ¿Qué significa la nota de enseñanza? Cuando vamos a escribir un caso, no es solamente el caso lo que se escribe, se también debe ir acompañado de lo que se llama teaching note o nota de enseñanza. Esa nota de enseñanza, digamos que tiene unos elementos o componentes, voy a pasar muy de largo esto, porque luego se los puedo compartir con más calma. Vamos a ver si tengo por aquí uno que me pueda servir solamente para mostrarles de qué se trata. Estructura de una nota de enseñanza. Bueno, esto es como un modelito que yo les comparto siempre a las personas con las cuales he venido teniendo la oportunidad de capacitar para la escritura de casos y les digo, bueno, si son 2 autores o 3, deben ir los nombres y un pie de página. El pie de página sirve para referenciar. Por ejemplo, esta nota fue preparada por los profesores fulano de tal y tales y tal para servir de guía en el salón de clase para el docente que use el caso de enseñanza. Y ahí pues estoy dando como un ejemplo correspondiente a un caso que yo ya escribí. Y también como una síntesis de la hoja de vida de cada uno. Es muy importante para la nota de enseñanza para referenciar quiénes son los autores, ¿sí? Bueno, la nota de enseñanza debe tener un resumen del caso. Yo siempre digo, hay quienes dicen que la nota de enseñanza debería ser lo primero que uno construye. Pues, yo digo, eso se va construyendo con el tiempo. Es decir, para mí es muy importante saber que si voy a escribir un caso, ¿qué tipo de caso es? Y es muy importante, eso sí, tener claro cuáles son esos objetivos de aprendizaje sobre los cuales se va a desarrollar la escritura del caso. ¿Qué lecturas de soporte recomiendan los escritores del caso a los estudiantes y docentes que vayan a utilizar el caso? Entonces hay que referenciarlos y explicar de manera breve de qué se trata cada lectura. Entonces miren cómo ya le estamos diciendo al docente y al lector, al estudiante, las notas de enseñanza o teaching note
no se diseñan para los estudiantes. Nunca llega a manos de un estudiante, pero sí del profesor que va a utilizar el caso con alumnos. Entonces, ese profesor tiene que tener claro que si va a poner a leer a sus alumnos cualquier caso de enseñanza, debería haber mirado la nota de enseñanza y decirle, jóvenes, ustedes tienen que leerse el capítulo tal de tal libro para poder entender cómo abordar la lectura del caso, cómo abordar la solución del caso. Porque los casos no se resuelven porque sí, ni se resuelven empíricamente, ni se resuelven con juicios de valor, de manera subjetiva. Yo recuerdo mucho una publicidad del colombiano que se me quedó grabada en la mente cuando trataban de mostrar frente a una pregunta que le hacían a alguien que pensaba de algún tema de interés, respondía de cualquier manera y trataba de decir, la publicidad del colombiano decía, lee, piensa, ¿sí? Un poco, trata de leer antes de dar una respuesta con argumentos, con bases conceptuales, no que termine diciendo cualquier cosa sin fundamento. ¿Sí? La nota de enseñanza tiene una descripción de cómo se debe abordar la lectura del caso y la solución del caso en un espacio de clase. Incluso llega a ser tan detallada, perdón, llega a ser tan detallada que se describen los tiempos en los cuales se va a dedicar la discusión de la clase. Pero bueno, yo creo que eso ya lo podemos abordar en otro momento. Perdón, un minuto por Bueno, creo que por hoy es suficiente. No sé si hayan preguntas en este momento, algún comentario para terminar en lo que a mí concierne este espacio. No, yo no tengo preguntas. Gracias, profe. Por aquí hay una manito levantada de Valentina Muñoz. Profe, buenas noches. Te quería preguntar, más o menos, ¿cuál es el rango de páginas de un caso y dónde, pues no sé, a mí me gustaría leer al menos uno de los que hayas hecho, porque pues me interesa mucho el método, ¿dónde los Bueno. podríamos encontrar? Muy importante tus dos preguntas. La primera, es importante decir que un caso no debería tener más de 15 páginas, incluyendo los anexos. Porque aparte de esos 3 elementos o componentes que yo les di a conocer, digamos que al final de la escritura del caso van unos anexos y la bibliografía también. Por eso decimos que un caso es una investigación. Cuando yo leo un caso y me doy cuenta que no hay bibliografía alrededor de él, yo digo, todo esto salió de la imaginación de quien lo escribió y es como si estuviéramos contando una fábula y realmente los casos no son fábula. Pues, dentro de la literatura, los libros de fábula pueden ser una manera de poder aprender acerca de algo. Yo recuerdo hace muchos años que me leí varias fábulas, pero un caso nada tiene que ver con una fábula. Y no puede salir de la imaginación de quien lo escribe. Porque lo ideal es que así lo plantea la metodología, no yo. La metodología dice que deben ser historias reales, no ficticias. 15 páginas a lo sumo con anexos incluidos. Es decir, podríamos estar hablando de 12 páginas y 3 de anexos o 2 de anexos y una de bibliografía, algo así más o menos. Si uno sobrepasa esas 15 páginas no quiere decir que el caso está mal escrito, no. Lo que pasa es que uno se va puliendo y va logrando saber qué tipo de información es vital incluir en el caso y cuál no. Esa es una de las dificultades que se les presenta con mayor frecuencia a quienes están iniciando en la escritura de un caso de enseñanza porque todo les parece que es interesante.
Más aún cuando encuentran información de fuentes secundarias donde dicen, no, pero ¿cómo no pongo yo esto? ¿Cómo no incluyo esto? Yo siempre les digo, si tú fueras el alumno que estuviera analizando el caso, ¿crees que eso te serviría? Puede que sí, puede que no. Cuando descubres que eso no le aporta sentido al análisis del caso, pues al final usted termina diciendo, ¿para qué lo incluyo? Si yo quito esa información, ¿pasa algo? No pasa nada. O sea, no altero definitivamente lo que yo espero que ellos analicen como objetivos de aprendizaje. Y eso es lo que siempre tengo que analizar. En este preciso momento les voy a compartir unos casos aquí en el chat, en archivos, para que ustedes los puedan utilizar. Yo siempre he dicho, ¿quieres aprender a escribir casos? Léete casos. Si uno no lee casos, no aprende a escribir casos. Y créanme que yo aprendí a escribir escribiendo y equivocándome. No una, muchas veces. Y cuando mandaba a revisar un caso o cuando iba a un congreso, me ocurrió una anécdota en el TEC de Monterrey, en la seccional de Guadalajara, México, donde fui a un evento que se llama LAC, donde se reúnen los expertos en escritura de casos de toda Latinoamérica, y fui convencido de que un caso estaba, mejor dicho, feliz. Yo decía, no, pues voy a que me echen flores. Pues déjenme decirles que lo único que hicieron fue criticarme. No les faltó sino que me tiraran ladrillos. Y yo decía, ¿cómo así? Si yo llevo como 4 años ya escribiendo casos, ¿cómo así que yo escribí un caso de la manera tan mal como me dicen que hice? Y eso aporrea al ego. Y al final, pues uno se da cuenta, si tú no eres capaz de tener la valentía de enfrentarte a quienes te juzgan, a quienes te dicen profesionalmente por qué lo que estás haciendo no está bien, entonces, ¿para qué estás yendo a estos eventos? Y déjenme decirles que al principio salía muy aburrido, después dije, todo eso que me dijeron me va a servir mucho para no volverlo a hacer, para no volver a cometer los mismos errores. Y por supuesto, es como ir escalando en nivel de competencia de escritura de casos, porque uno, el primero que escribe, digamos que uno lo lee años después y uno dice, no hubiera incluido esto, me faltó decir esto, me faltó escribir aquello. Eso le pasa a cualquiera que se involucra en esta metodología. Entonces les voy a compartir ya mismo en el chat. Pero ¿sabes qué? Yo no sé por qué no me está dejando compartir. ¿No te deja escribir en el chat? No. Bueno, o si quieres, sí. lo que podemos hacer es que me lo compartes. O en el grupo de WhatsApp. Exactamente, me lo compartes a mí si quieres para yo reenviarlo al grupo de WhatsApp. Perfecto, perfecto. Entonces yo les voy a mandar, mire, el primer libro de casos que yo escribí, que fue en el 2011, donde está el caso, hay 4 casos de enseñanza. Uno que pues, me siento muy orgulloso de haber escrito es el caso Ramo, que a pesar de haber sido el primero, yo digo, ha sido un caso que han utilizado en N cantidad de universidades acá en Colombia y fuera del país. Y yo digo, ese caso es muy bueno. Simplemente vale la pena leerlo como para irse enterando de cómo se escribe un caso. Pero luego les voy a compartir los más recientes. Están más estructurados, mucho más ceñidos a la metodología, ya que el caso Ramo es muy bueno, pero no tuve en cuenta el paso a paso de la metodología, porque me tocó así que aprender. A pesar de haber ido a un congreso, no siempre uno recibe toda la información como uno quisiera. Entonces, me tocó de cuenta propia también aprender mucho. Pero entonces, tratar de lo posible de que ustedes vean casos de hace más o menos unos 10 años y casos muy recientes, donde al final los más recientes son los que yo digo están mejor estructurados. Me comprometo contigo, María Andrea, a pasarte aquí a mañana y tú les compartes a ellos en el grupo de WhatsApp. ¿Alguna otra inquietud, Perfecto. algún comentario? Bueno, ahora me corresponde entonces decirles, yo sé que ya ustedes tienen conformados sus grupos de investigación, los felicito, muy contento con la labor que viene cumpliendo María Andrea como líder de este semillero.
muy juiciosa, la verdad te felicito, María Andrea, porque Gracias. cada uno va viendo que vamos como tomando el camino, el rumbo. Yo les cuento a todos que estamos en el proceso de reacreditar el programa de Administración de Mercadeo Virtual y estamos reuniendo toda la información que nos pide el Ministerio de Educación en 10 factores, en más de 40 características. Uno de esos factores es única y exclusivamente con relación a la investigación que está relacionada con el programa. Y una de las cosas que con la información obtenida pude corroborar y darme cuenta que yo ya lo había diagnosticado el año pasado, en el mes de septiembre, fue que el semillero lleva 2 años, un poco más de 2 años, y no tenemos productos de investigación, 0 productos de investigación en 2 años. Y veo los semilleros de semillas humanas, 8 productos de investigación en 1 año. Y hay otro semillero que tiene 3 productos de investigación en 1 año. Y el semillero creamos 0 productos de investigación. Y yo dije, no puede ser. Y sin el ánimo de estar mirando el retrovisor como suelen hacer los políticos, porque no es mi estilo, sí tengo que decir que si otros semilleros en CEIPA pueden, ¿por qué nosotros no? Entonces, ese es el reto, ese es el compromiso. Por eso María Andrea ha sido tan juiciosa en decirles, venga, inscríbanse a los grupos, de la mano de Diana Aldana, que nos ha apoyado mucho. Vamos a investigar, vamos a investigar. Entonces, aquí les estamos dando todo para que ustedes aprendan a investigar y para jalonar un proyecto de investigación como mínimo 1. Yo estoy seguro que de aquí a diciembre podemos decir, y con todo el orgullo del caso, hombre, tenemos 1 o 2 productos de investigación para publicar. ¿Y dónde los vamos a publicar? O en libros o en revistas, y los vamos a presentar para que los sometan a pares evaluador. Entonces yo pongo a disposición de quien desee mi experiencia, mi conocimiento, que he ido acumulando en más de 1 década en la escritura de casos. Estas, como es una línea del semillero de investigación, quien diga, Juan, mira, en cualquier momento yo me les voy a aparecer nuevamente y les voy a decir, bueno, tengo una empresa para escribir un caso. ¿Quién quiere participar de este proceso? Yo ahora vi como el profesor Ricardo se postuló a la línea de casos. He visto que a algunos les interesa. No hay ninguna, digamos, solicitud expresa en la cual tengamos que pertenecer a la línea de casos, pero ahí está. No se les olvide que ahí está. Yo seguiré escribiendo casos, como mínimo escribo 2 al año, y cuando vaya a haber una empresa con la cual quiera investigar, ahí voy a decirles a 1, a 2 o a 3 de ustedes, ¿quieren participar? Y salen como coautores. Como lo hice hace 1 año, o un poco más de 1 año, que algunos de ustedes fueron testigos donde esta formación ya se las había compartido a otros semilleristas del semillero Creamos, que les dije, venga, pues escribamos el caso de Itamar, y el impulso llegó solamente hasta un primer avance. Cuando les hice las observaciones, se quedaron ahí, y por cualquier razón que haya sido, no siguieron, entonces me tocó continuar a mí solo. Pero lo que yo quiero es llevarlos a ustedes a que logremos resultados. Yo estoy seguro que de la mano de María Andrea, de Carlos Ayala, que nos está apoyando, de Jaime Lozada, que dentro de muy poco también lo vamos a tener como invitado, otro docente de CEIPA, y de la mano de Oscar Naranjo también, de nuestros profes del área de mercadeo. Estamos comprometidos al 1000% para que este semillero comience a arrojar frutos de investigación y que ustedes también puedan decir, qué orgullo, yo pertenecía al semillero y tengo productos de investigación en el semillero. Así que a todos les deseo muchos éxitos y con todas las ganas del mundo. Yo me llevé la hora, María Andrea. No, no te preocupes, Juan. Primero Me agradecerte. llevé la hora, pero bueno, no importa, ya sabemos que ustedes tienen ahí la oportunidad de saber cómo manejan el espacio de tiempo, pero creo que era necesario decirles esto. Claro que Y sí. me parece importante pues que hayamos redondeado la capacitación de casos. A veces no se trata de correr, sino de aterrizar las cosas, ¿ok? Claro que sí, Juan. Muchísimas gracias por darnos todo tu conocimiento en este tipo de
de producto investigativo como tal. Estamos seguros que vamos a poder seguir trabajando también en esa línea porque veo muy buena actitud y disposición por parte de todos los semilleristas. Y aprovecho lo que estás diciendo, pues primero les digo que estoy conectada con 2 dispositivos porque no me funciona la cámara del equipo, entonces me conecto con la cámara del celular. Pero quería aprovechar esto que tú nos estabas diciendo del tema de los productos de investigación del semillero para recordarles, chicos, que es muy bueno para nosotros saber que ustedes están asistiendo, saber que ustedes están con ganas de ser parte del semillero, pero recuerden que tenemos que tener constancia. A veces no es fácil, yo sé que tenemos muchas actividades en la semana, que es difícil, pero tenemos que tener constancia y disciplina y realizar las tareas. Pues lastimosamente nosotros, el profe Carlos y yo recibimos muy pocos correos por parte de los equipos como con la parte del objetivo de investigación y del problema de investigación, que era la tarea que teníamos para esta semana. Y eso nos entristece un poco y pues queremos reiterarles el llamado a que nos comprometamos de todo, ¿cierto? Si le vamos a meter la ficha a esto, se la vamos a meter con toda. Y no basta solo con la actitud, que yo sé que todos tenemos muy buena actitud, sino que también necesitamos poner esfuerzo de nuestra parte y dedicarle tiempo al semillero, además de las sesiones, para que podamos sacar pues investigación y que valga la pena estos espacios que estamos haciendo. No sirve de nada este esfuerzo que hacemos todos en conectarnos cada 15 días, por la noche, un jueves, si no podemos trabajar en eso. También entiendo, y ya te voy a dar la palabra, Hernán, claro que sí. También entiendo que pues algunos apenas están llegando, que todavía están un poco perdidos con la dinámica o que no tenían equipo, entonces eso lo comprendo perfectamente y pues tenemos más tiempo para hacerlo, o sea, no estamos como tan cogidos del tiempo. Ahorita les voy a compartir el cronograma para que vean cómo vamos a recordarles el cronograma y de pronto a las personas que no asistieron a la sesión de hace 15 días, 20 días, perdón, no conocen todavía el cronograma, se los voy a recordar y todavía tenemos oportunidad de hacerlo. De hecho, quiero que aprovechemos este espacio de tiempo para que después de darle la palabra a las personas que están levantando la mano, revisemos el cronograma y revisemos con el profe Carlos los objetivos que los grupos que pues lo realizaron nos enviaron al correo para que veamos cómo podemos corregir de pronto esos objetivos o cómo quedan los objetivos ya listos para empezar a trabajar. Y así que en la próxima sesión, si el profe Carlos nos puede de pronto acompañar, nos ayudaría también en el tema de construcción del marco teórico, ¿cierto? Él nos va a enseñar a cómo vamos a empezar a construir el marco teórico. Entonces, hoy todavía no van a quedar listos los objetivos porque no tenemos mucho tiempo para hacerlo. Entonces, simplemente le voy a dar la palabra a la persona que necesita, revisamos el cronograma rápidamente y revisamos 3 equipos, los cuales tenemos pues como los objetivos más o menos listos para que los demás recuerden cuál es la tarea a trabajar. Veo entonces que tiene levantada la mano, vi que la tenía levantada Valentina. Profe, sí, pero era para decirte que si podíamos revisar la propuesta que habíamos mandado al correo, pero ya dice que sí, entonces ya. Listo, perfecto. No, entonces voy a compartir pantalla rápidamente. Profe, buenas noches, qué pena. Buenas noches, Hernán. Sí, qué pena que también te tenía que dar la palabra a ti. No, sino que la bajé de una para no dejarla ahí levantada, tranquila. Ok. Profe, yo pienso, pues yo veo que no está, yo envié en el formulario los nombres de los compañeros y como el objetivo pues de nuestro caso de investigación, que es sobre la parte textil y la parte que tiene que ver con fibras recicladas y con toda la parte de sostenibilidad, pues. Entonces, no la veo como línea de investigación que esté definida. No sé si de pronto entonces no llegó el link, no... Voy a revisar con Diana. Diana lastimosamente hoy no se pudo conectar pues porque tenía un viaje. Voy a revisar con ella si de pronto no quedó tu registro. Listo, entonces por aquí voy a anotar para revisar con ella y yo te estoy comentando y si puedes de pronto para que me lo envíes también al correo, te agradezco mucho.
Ah, bueno, profe, no, listo, dale que yo te lo reenvío entonces, porque si no está, es que de pronto no se tuvo en cuenta, no llegó o lo diligencié mal, entonces no hay problema en volverlo a reenviar, porque sí hemos Perfecto. adelantado algunas cositas pues, en el grupo de Ah, bueno, no, investigación. pero sabes que sí lo tengo, claro, tú me lo enviaste al correo, por acá está. De hecho, fuiste el equipo al cual nosotros le enviamos la corrección ya lista. Tú eres Profe, hola, Hernanda. ¿cómo Ah, estás? bueno, profe, porque incluso hasta hoy apenas vengo a pertenecer al chat oficial del semillero. Ok, perfecto, no, pero sí, otro integrante de tu equipo envió el correo y ya les enviamos incluso la respuesta como con cómo quedaría el tema, el problema y el objetivo de investigación. Profe, ¿cómo estás? Yo fui la que envié el correo, pues con toda la información de mi equipo, pero te cuento que a mí no me ha llegado ningún correo de, pues como retroalimentación. Ok, voy a revisar para enviarte el correo, reenviártelo de nuevo, que no sé Sí, por qué porque no te llegó. hasta ahorita, más o menos hasta las 7 antes de empezar clase, revisé pues porque tenía algo que ver aquí y no tenía correos, entonces no sé. Perfecto, no, yo te lo reenvío, no te preocupes. Gracias, profe. Bueno, entonces, a recordarles rápidamente cómo va a ser el cronograma. Estamos a 10 de marzo. La idea es que desde el 17 de marzo comenzáramos a trabajar en el marco teórico. De pronto está un poco justo esta fecha, ya que todavía no ha quedado listo el objetivo de la investigación y el problema de la investigación claros y son fundamentales para poder crear el marco teórico. Entonces, nada, decirles que la idea es que esta semana y la siguiente que tenemos antes de la próxima sesión, que es dentro de 15 días, nos vamos a enfocar en dejar esos objetivos y esos problemas de investigación lo más listos posibles para que dentro de 15 días podamos comenzar con el marco teórico. Entonces, voy a solicitarle al profe Carlos que nos acompañe, si es posible, para la sesión dentro de 15 días y que nos acompañe pues en estos días que los grupos van a seguir trabajando en el tema del marco teórico, del objetivo de investigación y el problema de investigación, para que lo dejemos listo de aquí a dentro de 15 días y así dentro de 15 días con la ayuda de él y con la exposición de él sobre cómo construir el marco teórico podamos comenzar a trabajar en ello. Claro que sí, María Andrea. Perfecto, mil gracias, profe. María. Y sí, señor. Contémosles a todos que es muy importante que entiendan el porqué del cronograma. El cronograma de trabajo está diseñado a partir de, digamos, la información que nos está pidiendo la coordinación de investigaciones en CEIPA para diligenciar el formato del proyecto de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto María Andrea como Carlos Ayala les están abriendo un espacio de formación para entender cómo plantear objetivos, para entender cómo formular el problema de la investigación y posteriormente para entender cómo abordar el marco teórico. ¿Correcto? Es lo que al final nos está pidiendo el formato. Ese formato hay que diseñarlo. Es decir, vamos a tener un momento en el cual nos demos a la tarea ya de poner en práctica en el diligenciamiento del formato formulario, que es el formulario con el cual debemos presentarle a Coordinación de Investigaciones CEIPA, quien se encarga de canalizar los proyectos de investigación de los semilleros que tenemos en la institución. ¿Correcto? Así es. Entonces, este cronograma que se construyó se hizo pensando en ir avanzando en esa metodología. ¿Para qué? Para que llegue el momento en el cual les digamos, chicos, con lo que ya ustedes tienen y con lo que ya les hemos explicado, ahora sí, tómense en el tiempo de diligenciar el formulario del proyecto de la investigación. Así es, muy importante. Bien. Y tenemos que tratar de cumplir con estas fechas y por eso también era que les pedía tanto al inicio que estemos bien juiciosos para que cumplamos con las fechas y podamos lograr el objetivo que nos trazamos. Quiero también recordarles algo importante y es cuál es deme un segundito por favor. Y es recordarles cuál es el objetivo, la propuesta de investigación que tenemos y es tendencias y comportamientos del consumidor en diferentes sectores, categorías de producto o servicio o inclusive en diferentes lugares o regiones. Entonces, quiero que no nos salgamos de este foco porque
la idea es que este año nos enfoquemos en esto. Es decir, que los diferentes grupos que se están creando para construir una investigación en tendencias y comportamientos del consumidor que ya lo pueden seleccionar en diferentes categorías. Entonces puede haber un grupo que trabaje tendencias y comportamientos del consumidor en el sector textil, otro en el sector turismo y así sucesivamente, e inclusive ojalá un poco más enfocado en una región, que creo que esa también fue una de las observaciones que el profe Carlos hizo a uno de los trabajos enviados por alguno de los grupos, y es que cuando lo acotamos un poco más a la región, podemos con mayor facilidad crear valor en la investigación y enfocarnos y poder sacar pues como información que de verdad valga la pena. ¿Es así, profe Carlos? Así es, María Andrea. Aprovecho para pues, agradecerte y a todos. La idea es hacer esa precisión justamente. Yo estaba ahorita hace un minuto haciendo la búsqueda de la información sobre la que hacía la pregunta a Hernán. Entonces, encontré, pues aprovecho este espacio breve para contar cuál sería esa precisión para hacer. Y es, la pregunta podría modificarse así: ¿cuáles son las tendencias actuales de consumo de productos de la industria textil pero sí es muy importante diferenciar si los clientes van a ser empresas o si los clientes van a ser individuos, porque es completamente distinto el enfoque que puede tener una investigación de preferencias de compra de textiles, si es que estamos hablando de una empresa que los compra o si estamos hablando de un individuo, una persona que los compra. Digamos, en términos coloquiales, yo de qué me he dado cuenta yo mismo y mi familia, que hemos comprado más estos últimos 2 años, muchos más jeans, por ejemplo. Pero pues ese es un asunto de individuos, de personas. Posiblemente las empresas también tengan otros criterios para hacer una compra específica de materias primas a otras empresas en razón de los cambios generados por la pandemia. Entonces, aprovechaba esta respuesta que te di para también hacer esa aclaración para el grupo de Hernán. Muy importante, muchas gracias, profe. Y acá entonces les quiero mostrar. Llevamos 4 equipos para no tomarme más tiempo de ustedes, porque sé que la idea es no tomarnos más de 1 hora y cuarto en el semillero. Tenemos hasta ahora la respuesta de 4 equipos distintos, entonces quiero hacerles pues como la solicitud a los diferentes equipos para que nos envíen esto por medio de correo al profe Carlos y a mí, y así que les podamos dar respuesta y que quedemos como un poco listos con el problema y con el objetivo de investigación. Nosotros les damos respuesta de cómo modificamos un poco el problema o el objetivo de investigación si vemos que tal vez necesita ser un poco modificado, y con este objetivo y problema de investigación ya ustedes pueden empezar a buscar información en bases de datos para que dentro de 15 días ya podamos comenzar a construir el marco teórico. Entonces, tenemos el equipo 1 conformado por Valentina Rendón Rodríguez, Hernán David Zapata Zuluaga, Gabriela Vélez 10, Kelly Joana Sánchez Vélez y Mateo. No Profe, como la perdón. Sí. Profe, perdón, yo había diligenciado pues como la encuesta que quería ser parte del grupo de turismo. Sin embargo, yo para el segundo semestre voy a empezar una maestría que tiene todo que ver con sostenibilidad y no sé si me pueda cambiar y pueda ser parte del grupo de tendencias actuales de consumo, sí, del grupo 1. Listo, perfecto, no hay ningún problema. Te voy a agregar entonces al grupo 1, por acá estoy revisando que no te veo en los otros equipos, entonces te voy a agregar acá al grupo 1. Muchas gracias. Andrea, yo me despido de todos. Muchas gracias por la asistencia y profe, hasta que nos volvamos a hablar todos y volver a vernos en algún momento. A ti, muchas buenas gracias. Noches a todos, que les terminen muy bien. Muchas gracias, Juan. Entonces, este es el equipo 1. El tema es tendencias actuales de consumo de productos de la industria textil y su relación con la sostenibilidad. El problema, equipo 1, para que vayan pensando, como les dijo el profe Carlos, en qué lo vamos a enfocar, si en empresas o en individuos, y una vez tomen la decisión, nos la hacen saber al profe Carlos y a mí para que ya tengamos el problema listo, así como el objetivo y
y ya pues poderlo tener listo para comenzar a investigar. El profe Ricardo está levantando la mano. Hola María Andrea y hola a todos, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, profe. ¿Cómo estás? Bueno, bien, ustedes, perfecto, gracias. Mira, quería pues como dar también claridad en que yo te escribí acerca de que voy a trabajar con el profesor Juan Gonzalo en el tema del estudio de redactar un caso, ¿cierto? Sí, señor. Pero veo pues que hay un equipo que va a trabajar el tema textil y yo escribí esta mañana en el grupo que yo pues podía aportar también en diferentes temas que eran retail, e-commerce y el tema textil, ¿sí? Entonces, yo que trabajo aquí en el grupo Éxito, acabamos de pasar un evento textil con un proveedor que se llama Closeando, inclusive tienen página de internet, todo. Yo creo que ahí les puedo aportar y ayudar con información y los puedo conectar con este proveedor que nos visitó hace poco y ellos trabajan todo el tema de sostenibilidad en temas de prendas de vestir. Entonces, si necesitan mi contacto, con mucho gusto, o me escriben a mi correo Seipa, y me conectan, me contactan y me dicen qué información necesitan y si los puedo conectar con este proveedor también. Perfecto, profe Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias. Súper, Nos puede profe. colocar el correo en el chat. En el correo en el chat, profe, para poderlo contactar. Muchas gracias. Listo, dale. Sí, profe, muchas gracias. Ok, con gusto. Perfecto. Paso entonces al equipo número 2, que tiene como tema estudiar las nuevas metodologías que implementaron los pequeños comerciantes frente a las nuevas tendencias de consumo después del COVID-19. Vamos a tratar también como de enfocar un poco el tema para que esté redactado de manera que se entienda, que vamos a entender cuáles son esas tendencias actuales con los pequeños comerciantes, pero aquí yo creo que también vamos a necesitar que lo enfoquemos un poco en esos pequeños comerciantes, ya sea de alguna región específica o ya sea de alguna categoría específica, para que no nos quede tan amplio. No sé si de pronto todavía está por acá el profe Carlos. Yo creo que el profe Carlos ya se tuvo que salir. Tenía pues otra reunión. Vamos a ver entonces cómo modificamos un poco. De hecho, creo que el profe Carlos les envió la respuesta por medio del correo, diciéndoles que era necesario que cambiáramos este tema de las metodologías. Valentina Muñoz está levantando la mano. Profe, sí, hola. Mira, el profe nos mandó por el correo que nos recomendaba como enfocarnos en un tipo específico de empresa. Nuestra idea, pues principalmente era enfocarnos como a ese tendero, pues a esas tiendas de barrio. No sé si eso sea apto para esa recomendación que él nos hizo y pues se pueda seguir como por ese hilo que nosotros les mandamos. Perfecto, claro que sí, se puede perfectamente. Tengo entendido que a los tenderos se les llama, pues como es un canal que se llama TAT, creo que tengo entendido eso, igual de todas formas verifiquen bien, pero acá lo voy a dejar como TAT, que es simplemente el tema de los tenderos. Me parece súper chévere que lo hagas, inclusive lo podemos poner como de los pequeños comerciantes TAT en Colombia, ¿cierto? Para que lo enfoquemos un poco más en la región. Bueno, y tenemos entonces por acá otro equipo que está trabajando también el sector turismo y otro equipo que va a trabajar también el sector textil, que por acá también voy a poner ya con ayuda o con apoyo del profe Ricardo. Sí. Qué pena te pregunto. Lo que pasa es que ahí vimos que hay un Hugo en el equipo. Pues, ¿quién es? Sí, Hugo es un estudiante que se quiere unir, creo que escribió inclusive ahorita en el chat, que le gustaría unirse a este equipo. Profe, pero en el grupo de WhatsApp yo creo que te confundiste, porque en el grupo de WhatsApp vi que había una persona que se quería unir al grupo textil. Ah, ok, sí, de pronto me confundí. De pronto, ¿será que Hugo está por acá? No está por acá. Entonces, voy a ver si uno a Hugo al equipo textil. Sí, pues preguntarle igual si también se quiere unir pues a nuestro grupo, pues tampoco habría pues problema, pero de pronto lo que dice Vale, de pronto sí se equivocó, no sé. Listo, perfecto, no se preocupen.
De una. Yo le pregunto, ahorita mismo le pregunto. Muchas gracias. Listo, de una. Perfecto. Y entonces, para pedirles, porfa, a estos dos equipos que si pueden nos envíen por medio de correo electrónico al profe Carlos y a mí el tema de cuál será el problema y cuál será el objetivo de investigación. Recordemos rápidamente que la formulación del problema se crea formulando claramente la pregunta concreta que se quiere responder. En el contexto del problema, a cuya solución o entendimiento se contribuirá con la ejecución del proyecto. Se recomienda hacer una descripción precisa y completa de la naturaleza y magnitud del problema, así como justificar la necesidad de la investigación en función del desarrollo del país o de su pertinencia a nivel mundial. Y por parte de los objetivos, recuerden que deben mostrar una relación clara y consistente con la descripción del problema. Recuerden que el objetivo, hicimos una actividad de objetivos hace 20 días aproximadamente. Pueden revisar esa sesión, que nosotros les enviamos el video de la sesión también por medio del chat de WhatsApp. Y en esa sesión está la actividad en la que el profe Carlos nos ayuda como revisando los verbos que podemos utilizar para poder plasmar los objetivos. ¿Listo? Bueno, y decirles que por ahora tenemos apenas estos 4 equipos. Si de pronto hay nuevos equipos, hay más equipos, es importante que nos escriban el correo, que nos pongan los equipos a los que pertenecen, los integrantes a los que pertenecen a ese equipo, cuál sería entonces el tema a tratar, el problema de investigación y el objetivo, para que en este plazo de tiempo, de aquí a la próxima sesión, nosotros los profes podamos responderles corrigiendo. ¿Está bien? Sí, está bien. Perfecto, chicos. Bueno, no, agradecerles por la asistencia el día de hoy. Creo que fue una sesión muy productiva. Nos tardamos unos 10 minutos más de lo que generalmente nos tardamos. Me disculpo por eso, pero hoy había que terminar con esta parte para que ustedes se puedan ir a trabajar en esto en estos 15 días. Valen Muñoz, cuéntanos. Profe, qué pena la pregunta era. Nosotros te volvemos a mandar la corrección al correo. Sí, por favor. Envíamela nuevamente para tenerla ya lista. Ah, ok, gracias. Listo. ¿Hay alguna duda adicional? Yo, profe, yo estaba levantando la mano, pero no me has visto. Tenía inquietudes referente a los objetivos, pero pues no sé si me quedó claro. ¿Vale más bien centrarse en uno solo o uno puede concretar en varios? Sí, mira, generalmente en las investigaciones nosotros tenemos un objetivo general y unos objetivos específicos. Pero lo más importante en este momento es que, pues, si ustedes son capaces y lo pueden hacer, planteen el general y los específicos, o si no, que al menos tengamos el general ya planteado. Porque ya mi equipo, pues hemos estado trabajando, ya tenemos algo formulado, pero pues queríamos como concretar y aterrizar las ideas. Ya tenemos un trabajo adelantado ahí, entonces tan pronto terminemos, pues ya lo enviamos al correo. Perfecto, claro que sí. Sí, nos envían porfa el correo esos objetivos y esas formulaciones de problemas al profe Carlos y a mí para que les podamos dar respuesta y retroalimentación, ojalá al correo de los dos. Y de esta manera, entonces, dentro de 15 días ya podemos comenzar a trabajar en el marco teórico. De pronto, el equipo que ya tiene listo el objetivo y el plan de el problema de investigación, el equipo 1, que por ahora veo que es como el que ya lo tiene más concreto, e inclusive el equipo 2 también ya tiene más listo el tema del tema, valga la redundancia, el tema de investigación. Podemos entonces esos dos equipos comenzar a buscar información en bases de datos, ¿cierto? Documentos y empezar a leer un poco, que eso les va a servir mucho para dentro de ya 15 días que comencemos a trabajar en el marco teórico. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Te recomiendo porfa el correo, el reenviar el correo para nosotros poder corregir y entonces ir avanzando. Muchas gracias. Claro que sí. ¿Quién me dijo lo del correo que acá no pude ver quién estaba hablando? Gabriela, del equipo 1. Listo, perfecto. Claro que sí. Ya mismo se los envío. Gracias. Ok.
Bueno, chicos, que estén muy bien, que tengan una feliz noche y nos vemos dentro de 15 días. Recuerden, bien juiciosos en la tarea. Profe, muchas gracias. Feliz Gracias, noche. profe, muy Feliz noche amable. para Buenas noches, todos. feliz noche. A Chao, feliz ustedes que noche, estén gracias. bien. Chao. André, chao, mil gracias. Chao, muchas gracias.